si han habido juicios en la historia de la humanidad, que son muy importantes, este juicio del cual habla este pasaje, hermano, es el juicio más importante. En el juicio que se celebró en Nuremberg, participaron algunas personas, algunos fueron enjuiciados, pero este juicio del cual habla Apocalipsis capítulo 20 es un juicio al cual todos los seres humanos participarán. Hoy, hermanos, yo quiero compartir con ustedes, basado en Apocalipsis capítulo 20, verso del 11 en adelante, un mensaje titulado El juicio final. El juicio final. Y quiero que tú leas conmigo, hermano, por un momento, los versículos. Vamos a leer para tener el contexto, los versículos 7 hasta el versículo 12. Dice la palabra de Dios de esta manera: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Vamos a hacer una pausa aquí, hermanos. Antes de ir a los detalles de estos versículos, yo quiero poner en contexto los versículos que acabamos de leer. La semana pasada nosotros consideramos, hermanos, el milenio, la enseñanza acerca del milenio, y este milenio, este tiempo, hermanos, que la Biblia describe de esta manera, el milenio, termina en los versículos 7 al 10, describen la consumación de este milenio. Y dice, hermano, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. Y esto lo vimos la semana pasada. Dice, y saldrán a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Nosotros aprendimos la semana pasada que el milenio culmina ¿con qué? Con esta gran rebelión, hermanos, del hombre, de las naciones que, engañadas por Satanás, van a hacer guerra contra Cristo y contra la iglesia. Hermano, y algo que quiero aclarar, que no mencioné el domingo pasado, es que cuando la Biblia dice que las naciones, en el capítulo 19, se reunieron engañados por Satanás para hacer guerra contra Cristo y contra la iglesia, hermano, es importante resaltar que esta guerra va dirigida directamente ¿a quién? A la iglesia, al pueblo de Dios, que es la representación de Cristo en la tierra. La razón por la cual el mundo atacará, se reunirá para hacer guerra contra la iglesia, es porque la iglesia representa ¿a quién? A Cristo en la tierra. Y el milenio culmina con esta gran rebelión y con el juicio que Dios va a ejecutar sobre las naciones. Y es por eso que el capítulo 20, en el versículo 10, dice: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El versículo 10, hermano, resume lo que es la conclusión, el resultado de este juicio final. A partir del versículo 11 en adelante, Juan, hermano, describe, hace un zoom in en el juicio como tal. ¿Qué es lo que va a pasar ese día? ¿Cuáles son las características de este juicio? La razón por la cual él se dedica a detallarlo, de cada detalle, valga la redundancia, de este juicio final, es porque a través de esta descripción,
Juan quiere en primer lugar, como hemos dicho muchas veces a través de este libro, animar a la iglesia. Pero también Juan quiere, hermano, advertir a aquellos que están entre la iglesia que no son creyentes. Este juicio, hermano, tendrá lugar en el cumplimiento del tiempo. Y yo quiero, hermano, demostrar en la medida que nosotros vamos a desempacando el contenido de estos versículos, yo quiero demostrar una verdad fundamental. Yo sé que es un poquito larga, pero yo quiero que usted, si está tomando nota, tome nota, o que preste atención a lo que vamos a poner en pantalla. Pero esta es la verdad fundamental. En el cumplimiento del tiempo, Dios, el juez justo de toda la tierra, juzgará con justicia a todos los hombres. Ese día su pueblo será consolado y sus enemigos condenados. Esta es la verdad fundamental de Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15, y es la verdad que vamos a estar demostrando y vamos a estar desempacando una vez más con el objetivo de renovar tu fe en el Señor, de renovar tu esperanza en Cristo, y con el objetivo de llevar tu atención de las cosas temporales de este mundo a este evento, que es el evento más importante en la vida de una persona. Hermanos, y lo primero que quiero ver con ustedes en esta mañana es esto. Quiero que consideremos, al nosotros pensar y meditar en este evento tan definitivo en la vida de los hombres, al pensar y meditar en este evento que pondrá fin a la historia de la humanidad, lo primero que quiero que tú consideres conmigo es el juez que preside el juicio final. El juez que preside el juicio final. Mira el verso 11 nuevamente, dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. El versículo 11 comienza describiendo, hermano, la sala de juicio, donde van a ser juzgados todos los hombres. Pero también yo quiero que tú notes que al final del versículo 11 dice: huyeron delante de él, el que está sentado en el trono, dice: de su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Amados hermanos, la razón por la cual quiero resaltar esto es porque, una vez más, Juan describir este último evento de la historia de la humanidad, quiere enseñarnos a nosotros, hermanos, que la historia, el juicio final, no solamente pone fin al milenio, sino que también, hermanos, el juicio final da comienzo a la inauguración de una nueva creación. Cuando dice que el cielo y la tierra pasaron, dice que huyeron de la presencia del que está sentado en el trono, y que no se halló lugar para ellos, está estableciendo, hermano, el fundamento de lo que él va a describir en el capítulo 21, que es un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo que está diciendo es: esta creación, como ustedes la conocen, esta creación que está bajo el efecto del pecado, bajo maldición, va a ser removida completamente y se va a establecer una nueva creación. Y es a través de esta verdad, yo quiero resaltar el hecho de que Juan comienza animando a la iglesia. Este juicio, cuando este juicio se cumpla, se celebre, no solamente pondrá fin al milenio, nuestro tiempo, sino que también dará comienzo a la inauguración de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y a diferencia del primer cielo y la primera tierra, en esta nueva creación morará la justicia. Y Juan comienza, hermano, esta descripción de este evento, y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Si usted ha leído con detenimiento Apocalipsis, nosotros sabemos, amados hermanos, que el que está sentado en el trono es Cristo, es Dios. Y amados hermanos, yo quiero que tú notes cómo él describe a
a Cristo. Yo creo, no solamente quiero que tú me lo creas porque te lo digo, sino que yo creo que tú lo veas en tu Biblia. Yo creo que tú vayas conmigo por un momento, mismo en Apocalipsis, capítulo 4, y mira el versículo 2. Apocalipsis, capítulo 4, verso 2. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios en este versículo. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y si usted se fija, hermano, en el versículo 8 dice: los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor por dentro. Y día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Una vez más, Juan no solamente ve un trono, no solamente ve a uno sentado, sino que él identifica al que está sentado en el trono como el Dios Trino. Él es el Dios, el único y verdadero Dios, el Dios verdadero. En el capítulo 5, verso 7, dice de esta manera también: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Todas estas descripciones de estas visiones que Juan ve de un trono, él identifica a Dios como aquel que está sentado en el trono. ¿Verdad? Dios, el Padre, y a Cristo, el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra del Padre. Y Juan, hermano, describe al que está sentado en el trono, que en este contexto, en Apocalipsis 21, está hablando de Cristo, como el único que tiene poder y autoridad para juzgar. Cuando Juan describe este evento extraordinario que pone final a la historia de la humanidad, Juan describe al juez que preside este juicio como el único, y quiero enfatizar esto, como el único que tiene poder y que tiene la autoridad para juzgar al ser humano. Y hermano, y esto lo vemos en el hecho de que ahí en Apocalipsis capítulo 20, verso 11, dice: y vi un gran trono y al que estaba sentado en él. Cuando Juan menciona el trono de Dios, está haciendo referencia, hermano, precisamente a la autoridad de aquel que está sentado en él para emitir juicios sobre la humanidad. Y esta no es la primera vez que en la Biblia Dios es descrito como el juez supremo de toda la humanidad. Cuando nosotros leemos la Biblia desde el principio de la Escritura, no lo vamos a buscar por cuestión de tiempo, yo te lo voy a leer, pero por ejemplo Génesis capítulo 18 verso 25 dice: el juez de toda la tierra no hará justicia. O sea, está hablando de Dios como juez. Hermano, la razón por la cual esto es importante tener en cuenta es porque nosotros hemos olvidado hoy que uno de los, por decirlo de alguna manera, uno de los oficios de Dios es ser juez. Él es el único que tiene autoridad y poder para juzgar a todos los hombres. Él es el juez de toda la tierra. Y ahora se hace esta pregunta: ¿no hará justicia? En el Salmo 75, verso 7, dice: sino que Dios es el juez. A uno humilla y a otro ensalza. En Hechos capítulo 10, verso 42 dice: y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad de este Jesús, que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. A través de toda la Biblia nosotros vemos que textos como estos identifican, nos presentan a Dios Trino, como el juez supremo de toda la creación. Y una vez más, la razón por la cual esto es importante es porque Él es el juez supremo de sobre toda la creación. Él es el único que tiene poder y autoridad para salvar y para condenar. Por eso el Salmo, hermano, 75 dice: a unos humilla y a otros ensalza. Porque solamente Él tiene poder y tiene la autoridad para emitir juicios de condenación, pero también es el único que tiene poder para salvar. Y ese poder, hermano,
que Él tiene y esa autoridad para salvar y para condenar es una autoridad que es inherente a su naturaleza divina. Él es el único y soberano, suficiente juez, el único, hermano, el juez supremo sobre toda la creación, porque Él es el único y verdadero Dios. Y la otra razón por la cual esto es importante recordarlo, tanto cristianos como no cristianos, es porque debido a que Él es el único que tiene este poder y esta autoridad, debido a que Él es el juez supremo sobre toda la creación, tú y yo un día tendremos que dar cuenta a Él. Tú y yo tenemos que dar cuenta a Dios. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana que no existe tal cosa como completa independencia. Tú no te perteneces a ti mismo. Tú no eres de ti mismo. Tú no eres un ente separado de Dios que puede vivir y existir fuera del dominio, el cuidado de este Dios. Y Dios te ha dado vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te ha dado vida. Cuando tú te levantas, tú respiras porque Dios te da vida. Tú te acuestas y descansas porque Dios cuida tu sueño. Te levantas y vas a trabajar porque Dios te da salud y fuerza para trabajar. Dios te da tiempo. Como tú usas tu tiempo, tú vas a dar cuenta delante de Él. Como tú uses los recursos que Dios te ha dado, tú vas a dar cuenta a Dios. Tú un día te vas a presentar delante de este juez supremo. Tú no eres de ti mismo. Tú te debes a Dios. Amén. Tu vida le pertenece a Dios. Tu tiempo le pertenece a Dios. Y por esa causa, tú y yo tenemos que dar cuenta a Dios por nuestra vida. Amados hermanos, y esta es una verdad una vez más que corre a través de toda la Escritura. Dios es el dueño de toda carne. Y porque Él es el dueño de toda carne, solo Él tiene la autoridad y el poder de sellar el destino de toda carne. Solamente Él. Amén. Y esto lo vemos implícito en el hecho de que Juan describe, fíjate que Él nos dice, yo vi un trono. Yo vi un gran trono. Porque de todos los tribunales de este mundo, este es el más supremo. Este es el más extraordinario. Este es el más definitivo. Amados hermanos, porque Él es el único que tiene autoridad para juzgar. Él ha fijado un día en el cual una vez más tú y yo tendremos que presentarnos delante de Él. Y para ese día, como hemos dicho muchas veces desde este púlpito, tú necesitas prepararte. Tú necesitas prepararte. Hermano, esta verdad es tan relevante y tan significativa para cada ser humano que Cristo mismo nos enseña a la manera en que nosotros debemos de responder a la verdad de que Él es el único juez soberano sobre toda la creación. Amén. Hermanos, independientemente de que usted rehúse creer en esta verdad o no, independientemente de que quiera usted vivir a la luz de esta verdad o no, esta verdad acerca de Dios cambia la manera en que nosotros miramos a Dios y debe cambiar la manera en que nosotros vivimos de este lado de la eternidad. Porque Cristo mismo, con palabras muy claras y simples, enseña a todos los hombres cómo debemos responder a la verdad de que Dios es el único que tiene poder para juzgar. Yo creo que tú mires conmigo Mateo capítulo 18, verso 28. Amén. Mira conmigo, hermano, Mateo capítulo 10, verso 28. Todos lo tienen, hermano. 10, 28. Mateo
capítulo 10, verso 28. Mira la palabra de Cristo. No vamos a leer el contexto, hermano, porque por cuestión de tiempo. Pero dice la palabra de Dios de esta manera: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Yo quiero leer este texto nuevamente. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Fíjate la relevancia de esta verdad. A la luz de esta extraordinaria y gloriosa verdad de que Cristo es el juez supremo sobre toda la humanidad, a la luz de la verdad que solamente Él tiene poder y autoridad para condenar y para salvar, dice Cristo mismo: no tengas temor de los que matan el cuerpo, pero el alma no puede matar. En otras palabras, ¿qué significa esto? No tengas temor ¿de quién? De los hombres. Más bien, ten temor de aquel que puede matar, que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Hermanos, es por eso que decía hace un momento que en muchas ocasiones desde este púlpito hemos dicho: para este día tú tienes que estar preparado. Y Cristo te dice: teme a Dios, porque eres el único que tiene el poder para salvar y para condenar. Ahora, yo quiero que tú pienses por un momento, una vez más, en la implicación que esto tiene para tu vida diaria. No solamente cambia tu perspectiva de Dios. Hermanos, también muchas veces hemos repetido esto: mucha gente ve a Cristo como esa persona indefensa, esa persona que lo han puesto en pinturas, ¿sabes? ¿Cuántos cuadros de Cristo? Si tú, hermano, cuando tú ves una imagen de Cristo hoy, lo primero que viene a tu mente es cualquier cosa menos que ese Cristo es el que tiene poder para juzgar y condenar. Que ese Cristo tiene poder para salvarte, pero también tiene poder y autoridad para mandarte al infierno eternamente. Y esta verdad cambia, tiene que cambiar la manera en que nosotros interpretamos a Dios, cómo vemos a Dios y cómo nos relacionamos con Él, porque tú y yo tenemos que presentarnos delante de Él un día. Pero también esta verdad afecta la manera en que nosotros vivimos y nos relacionamos con las otras personas. Hermanos, porque Dios es el único que tiene poder para juzgar y salvar. Tú y yo podemos vivir, tú y yo no debemos, esa verdad nos libra del temor a los hombres. Amén. Porque el hombre, ¿qué te puede hacer el hombre? Matarte. Eso es lo más que te puede hacer. No pueden matar tu alma. No te pueden condenar eternamente. Teme a Dios. Amén. Eres el juez supremo. Amén. Pero también porque eres el único que tiene poder para salvar y condenar, y eres el juez supremo sobre toda la humanidad. Tú y yo podemos vivir libres del temor de lo que otras personas piensen acerca de nosotros. Amén. Y quiero hacer énfasis en esto. Muchas veces nosotros sufrimos, nos deprimimos, nos ponemos ansiosos, porque debido al temor a los hombres, tememos lo que los hombres piensen de nosotros. Muchas veces nosotros vivimos demasiado ocupados o demasiado pendientes de lo que otros pueden pensar de nosotros. ¿Sí o no? Y esta verdad preserva tu corazón de vivir esclavizado a ese temor. Porque lo que piensen los hombres de ti, el criterio que ellos tengan de ti, es irrelevante en comparación con la verdad de que el único que puede mandar tu alma al infierno es Cristo. Ahora, cuando digo esto, yo quiero enfatizarlo también. No estoy diciendo que tú debes... Hay personas que dicen: no me importa lo que la gente piense. O hay personas que dicen: ¿quién eres tú para juzgar? Solamente Dios es el que puede juzgar. Y eso es una verdad. Solamente Dios tiene autoridad suprema para juzgar. Sin embargo, cuando un hermano de la iglesia viene y te dice: hermano, dice la palabra de Dios
tú no debes seguir viviendo de esa manera porque eso contradice la palabra de Dios. No es el hermano el que te está juzgando, es Dios que a través de su palabra, por medio de tu hermano, te está juzgando la manera en que tú debes vivir. Y eso demanda una respuesta. ¿Sí lo puedes entender? Yo quiero que tú veas los dos extremos, las dos partes del espectro. Tú y yo podemos vivir lo que otras personas piensen delante de ti. No debe afectar la manera en que tú vives. Tú no debes tener temor de agradar siempre a los hombres, porque Dios es el juez supremo. Pero a la misma vez tú tienes que entender que este juez supremo emite juicio por medio de su palabra. ¿A través de quién? De la iglesia. La actitud a esta verdad, la respuesta a esta verdad no es decir, solo Dios me puede juzgar, tú no eres nadie para juzgarme. No, la actitud a esta verdad es, hermano, la respuesta correcta, adecuada a esta verdad es vivir una vida que honre y glorifique el nombre de aquel que me ha salvado y me ha librado de la condenación eterna. Pero esta verdad también es el fundamento de la seguridad de la salvación que nosotros tenemos. ¿Cómo yo sé que yo soy salvo? Porque Cristo es el único que tiene poder para salvar. Amén. Y mi confianza está solamente en Él. Amén. Pero este juez no solamente es el único que tiene poder y autoridad para juzgar, sino que también este juez Juan lo presenta como el único juez que puede juzgar, que va a juzgar perfectamente de una manera santa. Y dice la Biblia, hermano, y esto lo vemos en el hecho de que el verso 12 dice que el gran trono que él vio, ¿cómo era? Blanco. Y el trono blanco, Juan está haciendo con esta descripción, Juan está aludiendo, está haciendo referencia a la perfecta santidad y justicia de Dios. Vamos, hermanos, yo creo que tú pienses conmigo por un momento en esto. El juicio de Dios sobre los hombres es un juicio que será y será perfectamente consistente con la naturaleza santa y perfecta de Dios. Por eso la Biblia dice en los Salmos acerca del trono de Dios de esta manera, que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Él juzga con justicia, porque su juicio es consistente, hermano, con su naturaleza santa y perfecta. Ahora, yo quiero que tú pienses conmigo en esto por un momento. Los jueces de este mundo, por buenos que sean, nunca van a juzgar o emitir una condena que sea 100% justa. Y la razón de esto es porque muchas veces los jueces, por muy buenos que sean, siempre son personas que están sujetas a pasiones y emociones. Vamos, hermanos, pero con Dios no pasa de esa manera. En su oficio como juez, Él juzga no influenciado por emociones, no influenciado por pasiones, sino que lo hace de una manera que es consistente con su santidad. Amén. Y esto implica, hermano, que nadie será castigado, menos los que serán condenados eternamente. Ninguno de ellos será castigado menos de lo que merece, pero tampoco serán castigados más de lo que merecen. Porque este juez que preside este juicio es perfectamente santo y justo. Él es el único que tiene poder y autoridad para juzgar. Pero su poder y su autoridad para juzgar no solamente se desprende de la perfección moral de Dios, sino también se desprende del hecho, amados hermanos, de que Él, su juicio sobre los hombres es justo. No solamente porque Él es santo, sino también porque Dios se identificó con el hombre en su debilidad. Y yo quiero que tú veas esto en el hecho de que Juan dice, yo vi un gran trono blanco, y ¿qué es lo otro que dice? Y al que estaba sentado en él. La razón, yo quiero que tú notes el lenguaje humano que Juan usa aquí.
Todos sabemos que la Biblia dice que Dios es ¿qué cosa? Espíritu. O sea, si Dios es espíritu, Dios no se puede sentar o no se sienta. Sin embargo, Juan está haciendo referencia aquí a la segunda persona de la Trinidad que descendió del cielo y tomó nuestra humanidad sobre él. Él se identificó con nosotros. De manera, vamos hermanos, de que como Él sufrió, como sufrimos nosotros, como Él padeció, como padecimos nosotros, como Él fue tentado, como fuimos tentados nosotros, somos tentados nosotros, como Él sabe, no solamente por derecho de creación, sino porque Él se identificó con nuestra naturaleza, como Él sabe lo que significa ser humano, ningún ser humano tiene excusa delante de Él. Nadie podrá decir a Dios en aquel día, tú no sabes lo que es vivir en la carne. Tú no sabes lo que es vivir en aflicción. Tú no sabes lo que es sufrir. Por eso tú no puedes entender por qué yo actué como actué. No podemos decir a Dios eso, porque Él se identificó con nuestra debilidad. Y Él fue tentado. Cristo nos demostró en su humanidad que es posible vivir en este mundo de una manera que honre y glorifique el nombre de Dios. Por eso ningún hombre tiene excusa. De ahí se desprende el carácter también justo de su juicio. Pero vamos, hermanos, yo creo que tú consideres también conmigo en esta mañana, no solamente el juez que preside el juicio final, que una vez más es el único que tiene autoridad para juzgar y salvar. Su juicio es justo, no solamente por la perfección moral de su naturaleza, sino también porque Él se identificó con nuestra debilidad, con nuestra humanidad. Yo creo que tú también consideres en esta mañana la naturaleza del juicio final. ¿Cuáles son las características de este juicio? Y lo primero que nosotros aprendemos en este texto, hermano, acerca de la naturaleza del juicio final, es que este es un juicio que será inclusivo. Y usted se preguntará, ¿qué significa inclusivo, pastor? Bueno, mira el versículo 12. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Yo creo que tú consideres este versículo, hermano, a la luz de este tema. O que considere más bien este tema a la luz de este versículo. Dice el texto, hermano, Juan ve la audiencia que participará de este juicio. Y cuando él describe la audiencia que participará de este juicio, dice, lo primero que él dice es que vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Hermanos, ¿a qué hace referencia Juan cuando dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios? Algunos dicen que aquí está hablando de personas muy importantes, que serían los grandes, y los pequeños son personas que son no tan importantes. Sin embargo, cuando nosotros interpretamos este pasaje a la luz de la Biblia, nos damos cuenta que no es eso lo que el texto está diciendo. ¿Quiénes son los grandes y pequeños? Deje que la Biblia responda esta pregunta. Vaya conmigo al capítulo 19, vamos a leer desde el verso 17 al 18. Y este texto nos dice quiénes son los grandes y pequeños. Todos lo tienen, hermano. Apocalipsis 19, verso 17 al 19. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregados para la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes,
y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Si tú te fijas, hermano, este versículo está describiendo a quién, a toda la humanidad. Y en este verso están incluidos, hermano, los grandes, los poderosos. Dice, para que comas carne de quién, de comandantes y carne de poderosos. Pero también están incluidos aquellos que no son tan poderosos. Dice, para que comas carne también de qué, de libres y esclavos. Cuando Apocalipsis capítulo 20, Juan dice que él vio a los grandes y pequeños delante de Dios. Esos grandes y pequeños no están refiriéndose solamente a personas importantes y menos importantes, a poderosos y humildes, sino que los grandes y pequeños, Juan, con esa expresión, Juan está describiendo a la totalidad de todos los seres humanos. Tanto adultos como niños tendrán que presentarse delante de Dios en el juicio final. Enfatizo, tanto adultos como niños tendrán que dar cuenta a Dios por sus vidas en el juicio final. No lo digo yo, lo dice Juan, quien recibió esta visión de parte de Cristo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Esto es importante una vez más porque debe de cambiar la manera en que nosotros vemos a Dios. Yo conversaba con alguien estos días y yo decía, la iglesia hoy tiene una visión humanizada de Dios y queremos imponerle a Dios nuestro concepto de amor, nuestro concepto de justicia, y cuando venimos al tema del juicio decimos, ¿cómo Dios puede juzgar a? ¿O no es justo que Dios haga esto? ¿O no es justo que Dios haga esto otro? La Biblia enseña que todos los seres humanos, grandes y pequeños, adultos y niños, tendrán que presentarse delante de Dios en ese día final para ser juzgados. Para ser juzgados por el juez justo de toda la tierra. Y la razón por la cual esto es importante es porque nos recuerda una vez más lo que ya usted ha oído miles de veces, que es importante, es imperativo que nosotros regularmente, todos los días, le demos el Evangelio a nuestros hijos. No importa cuán pequeño sea, no importa cuán avanzado esté en su adolescencia, todos los hombres te darán cuenta a Dios por su vida, porque el juicio final es un evento inclusivo. Por esa razón que tú necesitas, por esa razón la iglesia no es para entretener niños. La iglesia no es un centro de entretenimiento para adultos y para niños. La iglesia debe proclamar toda la semana, todo el tiempo, el Evangelio de Cristo. Porque tu hijo, pequeño, niño, la edad que tenga, se presentará delante de Dios. Guste o no te guste, hermano. Amén. Sea agradable o no esta noticia, es lo que la Biblia enseña. Y déjame decirte algo. Tu niño pequeño, de meses, yo creo que todos los que somos padres aquí, desde los padres que tenemos niños más jóvenes, o más niños, hasta los que tenemos hijos más grandecitos, piensen esto. La única esperanza de tu hijo, su único mérito para no ser enviado al infierno, es Jesucristo. Amén. Amén. No es el ser niño. Amén. Una de las mentiras que se ha propagado en la iglesia cristiana hoy es que hay una edad de, ¿cómo que le llaman? Hay como una edad de responsabilidad. Y que mientras son niños, que no es pecador hasta que no cometa el primer pecado, conscientemente. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que todos los hombres nacemos con una naturaleza pecaminosa, que todos los hombres nacemos con una culpabilidad por nuestro pecado. Heredamos la culpabilidad del pecado de nuestro padre Adán. Desde que nuestros niños son engendrados en pecado. Son pecadores, pues en esencia.
meses. Es la misma esperanza en ese día de aquel que tiene 50 años. Es Jesucristo. Porque su esperanza no va a ser, yo soy un niño, yo soy inocente. No hay nadie inocente delante de Dios. Amén. La única esperanza de ellos es Jesucristo. Amén. Por eso nosotros debemos predicar el Evangelio, porque ellos darán cuenta a Dios por sus vidas también. Pero este juicio no solamente es inclusivo, este juicio es inevitable. Este juicio es inevitable. Mira lo que dice, hermano, en el capítulo 20, verso 13. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Amados hermanos, yo quiero que tú pienses por un momento en esto. Cuando dice, yo quiero resaltar la expresión entregaron. Porque esta expresión indica que en el mar, cuando habla del mar, hermano, yo creo a la luz de la Escritura, estoy convencido que está hablando de todos aquellos que murieron ahogados en el mar. Todos aquellos, ahí está incluido los que se ahogaron en el mar y los que se comió el tiburón. Pero también están incluidos todos los que murieron por cualquier otra causa. Dice, los que están en el mar entregaron sus muertos. Porque cuando ese día llegue, nadie podrá evitar compadecer ante Dios. El mar los entregó, como diciendo, ahí está. La muerte y el Hades, el reino hermano, el dominio de la muerte, dice, entregaron sus muertos. Nadie podrá evitar este día. Porque Dios ha determinado en el cumplimiento del tiempo reunir a todos los hombres delante de Él, grandes y pequeños, para que den cuenta a Dios por sus vidas. Hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, ¿tú estás preparado para ese día? Créalo o no lo crea, este día es inevitable. Usted sabe lo que mucha gente dice. Cuando hablan de la muerte, la gente dice, aquí lo único seguro que hay, ¿qué cosa es? La muerte. No creo que sea tan así. Aquí lo único seguro que hay es el día del juicio final. De ese día, ni aún la muerte te podrá librar. Es que cuando hay gente que está padeciendo una enfermedad terminal, los que no tienen a Cristo dicen, bueno, ya cuando se muere, dice, ya descansó. Y veo la muerte como el final del sufrimiento, como el final y muchas veces dicen, bueno, está mejor que nosotros, porque ven la muerte como el final de todo. Hermanos, ni aún la muerte te podrá librar de este día. Créalo o no lo creo. Tú puedes decir, yo lo creo, bien por ti. Si no lo crees, es irrelevante, porque un día tú te tendrás que presentar delante de Él. Cuando Dios describe a través de los profetas esta batalla final que culmina con el juicio final, ¿verdad? Gog y Magog, ¿te recuerdas? A través de los profetas Dios les dice, yo traeré a las naciones con un garfio. Y la idea es que, ¿sabes? Cuando tú agarras un garfio por la nariz y lo arrastras, así Dios reunirá a todas las naciones. Este día es inevitable. Por eso tú tienes que prepararte. Tú tienes que prepararte. Porque este día es inevitable, cristiano. Tú tienes que dejar todas tus excusas que tú pones para no vivir para la gloria de Dios. Porque tú vas a dar cuenta a Dios por tu vida también. Yo quiero decirte algo. Hermano, yo creo que tú piensas en la implicación de esto. Porque el hecho de que este juicio inevitable resalta la centralidad y la necesidad de Jesucristo en la vida de todos los hombres. Pero también resalta la manera en que nosotros vemos la vida y la muerte. Hermanos, el mar entregó sus muertos. La muerte y el Hades entregaron sus muertos. Déjame decirte algo, hermanos, mi amigo y mi hermano que está aquí en esta mañana.
Que no sea tu preocupación morirte y que te entierren en México. Como he visto personas obsesionadas, cuando yo me muera, yo quiero que me entierren en México, o en Cuba, o en Italia, donde sea. Tú no te preocupes por dónde te van a enterrar. Lo más importante es que te mueras en Cristo. No es que te entierren en México, no es que te entierren en Cuba, ni en Guatemala, ni en Italia. Lo más importante es que tú te mueras en Cristo. Que tú vivas y mueras en Cristo. Porque ese día México entregará sus muertos, Cuba entregará sus muertos, y grandes y pequeños tendremos que dar cuenta a Dios por nuestras vidas. Pero este juicio también es un juicio, hermano, que es conmensurable y es exhaustivo. Y usted se preguntará, ¿qué significa eso, hermano? Claro, cuando decimos que el juicio de Dios, el juicio final, es un juicio conmensurable, estamos hablando del hecho de que este es un juicio que, hermano, que la condenación que será aplicada no es excesiva ni será insuficiente. Será, hermano, la pena justa por la gravedad del pecado. Y esto lo vemos en que una y otra vez la Biblia nos repite que los muertos fueron juzgados según sus obras. La condenación que Dios emitirá será conmensurada con la gravedad del pecado. Y usted se preguntará en esta mañana, voy a ser pastor. La Biblia dice que la salvación no es por obras, sino que es por fe. ¿Por qué dice aquí que vamos a ser juzgados según nuestras obras? Porque tus obras testifican de tu posición delante de Dios. Tus obras testifican de tu fe. Tus obras testifican de tu relación con Cristo, el juez de toda la fe. Esto es un juicio que será conmensurado, pero también es un juicio que será exhaustivo, porque incluye no solamente nuestros actos, sino que también incluye nuestros pensamientos, nuestras palabras. Por cada pensamiento, por cada palabra, tú y yo vamos a dar cuenta delante de Dios. Y el tiempo se nos fue, pero yo quiero solamente, hermano, hacer referencia a que Pablo en el libro, la carta a los Romanos, en el capítulo 2, dice que en ese día los secretos de los hombres serán revelados, serán juzgados por medio del Evangelio. Tu pensamiento más oculto, Dios lo conoce. Tu pensamiento más que tú crees que nadie sabe, Dios lo conoce. Dice el salmista, no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes toda. Hermano, y todo esto no es para infundir pánico en ti, sino para mostrarte cuánto tú necesitas a Cristo, para mostrarte que tú no te puedes salvar a ti mismo. Tú necesitas un Salvador. Tú necesitas un Salvador y ese Salvador es Cristo. Yo quiero que tú consideres conmigo, hermano, en esta mañana, esta verdad de la palabra de Dios. No sé cuántos de ustedes, yo quiero que tú leas, ven conmigo por un momento, a Apocalipsis capítulo 20 nuevamente, y mira el verso 12. Dice, amados hermanos, de esta manera, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas, por lo que estaban escritos en los libros, según sus obras. Dice Juan que vio grandes y pequeños de pie, y esa expresión de pie delante del trono habla, hermano, no transmite la idea de juicio. Todos tenemos que presentarnos delante de Él. Todos seremos puestos bajo el escrutinio de Dios. Y dice el texto, hermano, que había dos libros. Como un comentarista decía, estos dos libros hacen referencia, hermano. No es que van a haber dos libros, sino que esto hace referencia a la omnisciencia de Dios, al pleno conocimiento de Dios,
de todas las cosas. Dios no olvida. Él perdona. Pero lo que tú dijiste hace 20 años atrás, de lo cual no te has arrepentido, tú ni te acuerdas de eso. Pero Dios lo conoce. Y este libro, el libro de la vida, Apocalipsis también lo describe como el libro de la vida del Cordero de Dios. La razón por la cual menciono esto es porque cuando tú lees este pasaje, tú sabes qué texto viene a nuestra mente. Cuando el pueblo de Dios en Éxodo se rebeló contra Dios y protestó contra Dios. Dice la Biblia que el pueblo empezó a murmurar contra Dios, el pueblo pecó contra Dios. Alguien, la justicia de Dios, la gloria de Dios fue ofendida y alguien tenía que morir. Y dice la Biblia en Éxodo que Dios se puso, la implicación es que Dios se puso de pie sobre la roca. Y Dios le dijo a Moisés, golpea la roca. Dios se puso en el lugar del acusado. Y él experimentó, Cristo que es la roca de nuestra salvación, experimentó el juicio de Dios que nosotros merecíamos. Por eso la Biblia lo llama la roca de nuestra salvación. Y cuando Moisés golpeó la peña, la roca, brotó agua. Cristo fue golpeado en la cruz del Calvario. Cuando él fue golpeado, el agua de vida brotó para todos aquellos que creen y se arrepienten de sus pecados. Si tú, la única manera de prepararte para ese día es creyendo en Jesucristo y arrepintiéndote de tus pecados. Porque finalmente, este juicio, o el juicio final, hermano, es un juicio de condenación, pero también es un juicio de recompensa. Y yo quiero que tú mires el versículo 14 y el versículo 15 dice: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Si ustedes recordarán en el contexto de este pasaje, en el capítulo 12, vemos este conflicto entre el dragón y la mujer, y el hijo varón de la mujer, y este conflicto entre el dragón y la simiente de la descendencia de la mujer, que es la iglesia. Vemos también, a medida que el texto avanza en Apocalipsis, vemos cómo las naciones fueron engañadas. ¿Para qué? Para que adoraran a la bestia. Pero hermanos, tanto el dragón como la bestia, como el falso profeta, todos los enemigos de Dios serán condenados eternamente. Para ellos ese día no hay misericordia. Ese será un juicio sin compasión, porque rechazaron y se rebelaron contra el único que tiene poder para salvar o condenar. Y dice el verso 15: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Cuando Juan dice el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, está implicando que este juicio también es un juicio de ¿qué? No solamente de condenación, sino también un juicio de recompensa para aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y cómo tu nombre puede ser inscrito en ese libro? Si tú te identificas con Cristo hoy, en su muerte y en su resurrección. Cree en Él y arrepiéntete de tus pecados para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Este, hermano, es un juicio no solamente que es inclusivo, es inevitable, es conmensurable y exhaustivo, pero también es un juicio de condenación y para la iglesia un juicio de recompensa. ¿Cómo tú y yo vamos a vivir a la luz de esta verdad? ¿Cómo tú y yo vamos a vivir a la luz de esta verdad? Todos los que estamos aquí hoy necesitamos correr a Cristo. Y la iglesia, tú y yo debemos proclamar al mundo que Cristo murió para librarnos de la condenación eterna. Vamos a ponernos en pie y vamos a responder a este mensaje cantando este canto: oh gran Dios. Quiero animarte que en esta mañana
tú adores a Dios. Si tú eres creyente, estás en Cristo, adora a Dios. Porque en Cristo tú has sido salvado. Adora a Dios porque en Cristo tú no tienes temor, no debes temer este día. Porque ya Cristo fue juzgado por ti. Adora a este gran Dios que tuvo misericordia y compasión de tu vida. Tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de él. Vamos, hermanos, a la luz del mensaje de esta mañana, a la luz, hermanos, de esta verdad, a la luz de verdad que el juicio final da inicio a la inauguración de un nuevo cielo y una nueva tierra. Oren esta mañana y pídele al Señor: Señor, ayúdame a vivir para tu gloria en esta semana.